Estamos ahora, Jesús, Sí. entiendo, conectados ya con Alan Muñoz, abogado laboralista. Alan, muy buenos días, gracias por atendernos. Un gusto, Nicolás, estar en su programa y buenos días. Un saludo para la audiencia exitosa. ¿Cómo está? Una de las consecuencias de la crisis del coronavirus y de la parálisis económica ha sido la aplicación primero de la suspensión laboral perfecta para aquellos trabajadores que tenían empleo, pero en algunos otros casos lo que ocurrió es simplemente el cierre de las empresas o el despido masivo de gente. Y Correcto, el temor Nicolás, que se tiene es que esta ampliación de la cuarentena, digamos, agudice esta situación. El INEI ha dicho que en los meses de febrero, marzo, abril, aproximadamente 1.200.000 personas quedaron sin empleo solamente en Lima y Callao. Así es, correcto, Nicolás. Y esto, como tú decías, lamentablemente trae más informalidad y esta informalidad trae más contagios y estamos en una, más que dudas que certezas, lamentablemente. Esperando, sin duda, el decreto supremo que se debe publicar según el primer ministro en las próximas horas. Tenemos dos contingencias acá. Primero que nada, el rubro los trabajadores formales. Como usted dice, se le aplicó la suspensión perfecta. Pero esta suspensión perfecta traía acotado inicialmente el decreto supremo 008-2020, en la cual hubo una declaración por emergencia sanitaria de 90 días. La suspensión, es decir, del 11 de marzo que fue publicado hasta el 9 de junio se vencía el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, el decreto supremo 038-2020, que aplicó la suspensión perfecta, que determinó la suspensión perfecta, determinó que la suspensión perfecta era 30 días, podría darse 30 días hasta 30 días posteriores a la emergencia sanitaria. Es decir, acababa el 9 de julio. Ayer con el mensaje en la cual esta emergencia se extinguiría y iría hasta el 30 de junio, estamos hablando hasta el 30 de julio. Es decir, un tiempo más, trabajadores sin sueldo, sin goce. Ese es el tema de la suspensión perfecta. Y no son pocos, ¿no es cierto? Porque la información, pocos, Alan, que recibimos hace aproximadamente 3 semanas ya de la ministra de Trabajo, es que en ese momento 27.000 empresas habían solicitado la suspensión laboral perfecta, lo cual, según un amigo empresario, alcanzaba cerca de 800.000 trabajadores. Correcto, y esto imagínense, y ayer se hablaba de que empieza el fútbol, cuando hay 2 clubes que ya están, sus jugadores están con suspensión perfecta. Entonces yo no sé cómo se va a reiniciar más adelante el fútbol si es que están con suspensión perfecta. Ese es otro tema, pero un tema importante es aquellos contratos de trabajadores a plazo fijo, en la cual sus contratos se han vencido, o se vencerán en el transcurso de estos días hasta el 30 de julio. Entonces estos trabajadores de repente regresarán el 1 de julio a su trabajo y les dirán, ¿sabe qué? Acabó el contrato. Simplemente, ojalá que les liquiden, ojalá que les paguen sus beneficios sociales, y si no les pagan sus beneficios van a tener que ir a juicio, van a tener todo un tema laboral. Entonces, estos trabajadores, y no tienen derecho ¿a qué? A una indemnización por despido arbitrario, porque no es arbitrario, simplemente te dirán, tu contrato se ha terminado. Entonces, eso es un problema grande de trabajadores que en el transcurso de la cuarentena y hasta el 30 de junio se van a vencer sus contratos. Porque además supone y nos expone a la total desprotección del mundo laboral, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos tú te quedas sin chamba y te registras para recibir el beneficio el bono para desempleado, ¿no es cierto? Un amigo peruano que vive en Europa, específicamente en París, me decía que en Francia el Estado paga los sueldos de los trabajadores de las empresas que declaran y acreditan no poder hacerlo en situaciones de emergencia como esta. Bueno, acá no tenemos ninguno de esos mecanismos, ¿no? Ninguno de esos mecanismos. Lamentablemente el trabajador está totalmente desprotegido y el sistema de SUNAFIL lamentablemente o funciona muy poco o lamentablemente no funciona. Entonces yo creo que el gobierno, si bien es cierto, en este decreto supremo solamente hablará de generalidades, sin embargo se menciona que cada área, en este caso el sector trabajo, debería imponer sanciones, debería
coger ese tipo de trabajadores, determinar las sanciones que las empresas incurrirían si es que se despiden y protegerlos a los trabajadores, porque de lo contrario estamos ante una crisis social muy grande. Y otro tipo de trabajadores... Claro, pero lo que te dicen los empresarios es, si yo no estoy empresario, no estoy produciendo, no estoy generando ingresos, no estoy en capacidad de pagar. Ese es lo lamentable, porque entonces también hay eso puede resolver el problema para el empresario, ¿no es cierto?, que salva a su empresa de esa manera, pero el problema es qué pasa con el trabajador, ¿no? El trabajador, en un país donde, insisto, no hay seguro de desempleo. Y esto es, estamos hablando de trabajadores en planilla. Ahora vayamos a los trabajadores que lamentablemente, que son la mayoría, lamentablemente no están en planilla, en la cual esta reactivación está solamente sujeta a grandes empresas. La micro y pequeña empresa, como usted lo señalaba en su comentario anterior, no está protegida. No está protegida. Los trabajadores de esas pequeñas y microempresas lamentablemente están en la calle. Y aumentará, pues seguirá aumentando lamentablemente el desempleo. Y eso el Estado creo que no lo debe permitir. Bien, un tema bastante delicado. Muchas gracias, señor Muñoz. Muy amable.